Gracias por aceptar la invitación a este breve avance sobre el curso de parejas diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores, como algunos de ustedes, vivieron tiempos maravillosos como pareja, pero con el paso del tiempo terminaron envueltos en una cruenta y dolorosa separación. La buena noticia es que, gracias a Dios, fueron restaurados completamente como personas, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron, con la guía del Espíritu Santo, valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlos con usted mediante cursos, seminarios, conferencias, convivencias, etc. Con nosotros el pastor y conferencista internacional Luis Palacios. Bienvenidos a la clase de la semana 14, el matrimonio en el corazón de Dios. Hemos llegado al final del segundo nivel. Posteriormente vendrá otro nivel que tiene que ver con conferencias hacia la familia, especialmente en lo relacionado con los hijos, con la nuera, el yerno, la suegra. Pero por ahora hemos terminado este nivel. Y yo quiero invitarlos a no solamente quedarse ahí con lo que aprendimos, porque hay más, hay mucho más. En cada lección hay mucho más. Si ustedes vuelven a repasarla, si ustedes vuelven a leer las escrituras, si ustedes miran otras escrituras conexas, si ustedes no solamente miran el texto, sino el contexto, seguramente el Espíritu Santo les va a enseñar mucho más, mucho más. Necesitamos cada día aprender más. La Biblia dice, escudriñad las escrituras. Necesitamos cada día tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Solo que no es una cruz de dolor. La cruz de dolor la llevó Él. Nuestra cruz es siguiéndolo a Él, permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, obedeciéndole. Él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pues yo les invito ahora a permanecer en Él. Y vamos por nuestra cuenta a aprender más. Y si desea integrarse en un nuevo curso, bienvenido, bienvenidos. Y para aquellos que quieran ir más allá todavía, yo les invito a promocionar cursos, a preparar las conferencias para darlas, a testificar. Yo estoy seguro que en la medida que preparamos las conferencias para darlas, para testificar a otros, vamos a aprender más, nos vamos a edificar más y vamos a hacer realmente lo que Dios quiere que seamos, edificadores de matrimonios conforme el corazón de Dios, edificadores de matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices, estables, porque la meta es un matrimonio conforme el corazón de Dios. ¿Y cómo es el matrimonio conforme al corazón de Dios? Miremos cómo fue el matrimonio conforme al corazón de Dios en un principio. Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza y puso en nosotros de su mismo espíritu. Y nos dice, fructificad, multiplicaos. Esto es, multiplicaos en otros así como son ustedes, hechos a mi imagen y semejanza, y con mi bendición. Multiplíquese, señoreen en la creación, sojuzguen la tierra. Y entonces Adán y Eva empezaron a señorearse en las aves del cielo, en los peces del mar, en las fieras, en los animales que se arrastran sobre la tierra. Y empezaron a sojuzgar la tierra. Y esa es la historia, esa es la gran historia de Génesis capítulo 1 y 2, cuando todo era perfecto, cuando Adán y Eva se enseñoreaban en la creación, cuando Adán y Eva sojuzgaban la tierra. Y todo era bueno, porque dice la Sagrada Escritura que vio Dios que todo era bueno. Imaginémonos por un momento cómo eran esos tiempos. Adán y Eva sojuzgando la tierra. Adán con ayuda idónea. Vivían en sobreabundancia. El paraíso donde ellos vivían era con extensiones de un río a otro río. Y dice que había oro, bedelio y onice. La tierra producía espontáneamente. No había sistemas de irrigadío y toda esa técnica que se ha inventado el hombre ahora. No, la tierra producía espontáneamente. Había abundancia, no había escasez. El hogar era un refugio para la familia. Edén significa deleite, lugar ameno, deleituoso. Los hijos eran un regalo de Dios, una bendición para el matrimonio. Estamos en la bendición. En Deuteronomio 28, del 2 al 14, habla de todo el ambiente alrededor de la bendición. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Tus enemigos vendrán contra ti por una columna, por 7 columnas saldrán delante de ti. Dios te pone por cabeza y no por cola.
Será bendito todo aquello en que pusieres tu mano. Todas estas bendiciones que hay allí para los que están en obediencia. Adán y Eva gozaban de estas bendiciones porque estaban en obediencia. No había machismo, no había feminismo y algo muy importante, no había vejez, no había enfermedad, el cuerpo no perdía su vigor, no habían hospitales, no habían medicinas, no habían sepulcros. La vida era un deleite permanente en la presencia de Dios. ¿Pero qué pasó? Vino Génesis 3, vino la traición, algunos llaman la desobediencia. Y con la traición, con la desobediencia, vino la maldición. La Biblia lo registra así, Génesis 3, 17 y 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Entró la maldición. Entró en el hombre todo aquello de que habla Deuteronomio 28, del 15 al 68. 53 versículos hablando de las consecuencias de la desobediencia. Entró la ansiedad, entró el arduo trabajo, vino la derrota. Los hijos comenzaron a rebelarse. Dejamos de ser prosperados en todo lo que emprendíamos. No pudieron seguir enseñoreándose de la creación. Tampoco pudieron seguir sojuzgando la tierra. Vino la infidelidad, la turbación de espíritu, la opresión, la mentira. Entró el dolor físico y el dolor del corazón. Entró la escasez, entró la ruina, entró la fatiga, las enfermedades. Las plantaciones empezaron a necesitar ser fumigadas. Vino la desolación, vino la langosta, vino el saltón, el revoltón y todas esas plagas que atacan las cosechas. Vino la enfermedad, vino la muerte. El hombre tuvo que inventar los sepulcros. Comenzó la división en la familia. Adán acusó a Eva. Los dos recibieron maldición. Entraron celos, entró la contienda. Vino el homicidio, Caín mató a Abel. La familia y la sociedad constituida por familias entraron en caos, en escasez, en maldición, y así duró por muchos años. Pero dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús viene para deshacer la mentira del diablo, para deshacer la obra del diablo, y Cristo restaura todas las cosas. Y dentro de todo lo que rescató el Señor, rescató el matrimonio. Cristo rescató el matrimonio para que vuelva a ser un matrimonio conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos en pecadores, pero por la obediencia de Jesús hemos sido justificados. Jesucristo nos redimió. Y ser redimidos por Jesús tenemos que entender que entonces hemos sido salvos del alma, sanos del cuerpo, libres de ruina, libres de maldición y además herederos. Jesucristo nos reconcilió con Dios para que todo fuese como al principio. Nuevamente podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Habíamos sido echados del paraíso, pero Cristo nos reconcilia con Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente. ¿Por qué no le tomas la mano a tu esposa y la esposa al esposo? Y le dice, mi amor, vamos a acercarnos confiadamente. Cristo nos reconcilió con Dios. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos volver a la preeminencia con que Dios instituyó el matrimonio. Y continúe siendo la Biblia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente, podemos volver confiadamente. Cristo es la puerta para entrar nuevamente a nuestro lugar, a esa posición que teníamos, a ese matrimonio conforme el corazón de Dios, a esa familia conforme el corazón de Dios, familias triunfantes, felices, estables. Nosotros fuimos constituidos justos, dice la palabra de Dios. Hubo un juicio. En el Calvario hubo un juicio. En el momento en que Cristo murió en el Gólgota,
Hubo un juicio. Satanás fue juzgado y condenado. Pero nosotros fuimos juzgados y fuimos justificados. Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Tú estás justificada por la sangre de Cristo. Tú, hermano, tú estás justificado por la sangre de Cristo. Cristo nos justificó con su sangre. Ya no le quedó sangre, ya era agua. Cuando le abrieron el costado, Él derramó toda su sangre, toda, para que tú y yo, para que nuestra esposa, junto con nosotros, fuésemos justificados. Hemos sido justificados. Podemos acercarnos confiadamente, pero Satanás, la serpiente antigua, el engañador, fue condenado. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 2:15, se refiere aquí a Jesucristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo los despojó. Satanás se había apropiado de nosotros y de la creación mediante engaño, porque él engañó a Eva, y Eva hizo pecar a Adán. Pero ¿qué sucede? Que Jesucristo despojó a los principados. Dice así más exactamente Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. La verdad triunfó sobre la mentira en la cruz. La vida triunfó sobre la muerte en la cruz. El bien triunfó sobre el mal en la cruz. El perdón triunfó sobre la falta de perdón en la cruz. La maldición que había sobre el hombre, la maldición que había sobre la mujer, pasó, se acabó. Había una maldición sobre la mujer, sobre las esposas, pero fue cancelada. A la mujer se le había dicho: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero eso fue hasta que Cristo vino. O bueno, no exactamente hasta que Cristo vino, hasta que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque por ahí deben haber muchas mujeres que no han aceptado todavía a Cristo como su Señor y Salvador. Ellas no han sido redimidas de la maldición. Somos redimidos de la maldición cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él nos constituye en hijos de Dios. Se acabó la maldición. Para las esposas que hay aquí quiero decirles, se acabó esa maldición, se acabó. No tienes que tener tus hijos con dolor. Reprende el dolor. Ya no tiene derecho a estar en ti. Hoy en día muchas mujeres ya tienen los hijos sin dolor, o con muy poquito dolor. Reprende el dolor, hermana. Ya la maldición pasó. El dolor no tiene derecho ahora de estar en las hermanas. Y también dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero eso fue antes de Cristo. Antes de Cristo. Mire lo que dice después de Cristo. En Efesios 5:28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Lo que el Espíritu Santo nos habla después de Jesús en Efesios es que nosotros tenemos que amarlas como a nuestros mismos cuerpos. Y recalca aún más, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El Señor quiere que las amemos como a nosotros mismos, como a nuestro mismo cuerpo. Y en 1 de Pedro 3:7 dice lo siguiente, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La maldición pasó, hermano. Ahora eres la niña de los ojos del Señor. Cristo llevó nuestras maldiciones a la cruz. Ahora lo que nos dice el Señor a los varones es que te demos honor como a vaso más frágil. Ojo, no dice dele honor como a vaso frágil, dice como a vaso más frágil, más sensible, más fino, más delicado, más hermoso. ¿Por qué no decir gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. La maldición para el hombre también fue cancelada. La maldición para los esposos fue cancelada. Desde el día en que fuimos engendrados, estamos expuestos a recibir maldiciones. Pero esas maldiciones fueron canceladas en Cristo Jesús. También vimos que somos susceptibles de recibir maldiciones a causa de la desobediencia de nuestros antepasados. Pero esas maldiciones fueron llevadas a la cruz. Fuimos redimidos. Esas maldiciones fueron canceladas. Cristo llevó nuestras maldiciones a la cruz. Lo que sucede, hermanos y hermanas, es que el hombre se acostumbró a vivir en maldición. Por miles de años el hombre se acostumbró a vivir en maldición. Y muchos no se dan cuenta que la maldición ya se acabó, que ahora estamos en bendición. Se acabó, lo mismo le sucede a algunas hermanitas, a la mayoría.
siguen pensando en la maldición, porque por años nos acostumbramos a vivir bajo la esclavitud del diablo, bajo la mentira, así como los hebreos en Egipto se acostumbraron a ser esclavos y después no sabían ser libres, no sabían comportarse como libres, no sabían usufructuar su libertad. Y nos pasa así a muchos hoy en día. Tenemos que entender que la maldición se acabó. Es historia, se acabó. Si aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, has sido constituido en hijo de Dios. Tienes el ADN de Dios y la maldición se acabó. Y todas esas maldiciones que venían, muchas veces nuestros padres nos maldijeron, examantes nos maldijeron, nosotros mismos muchas veces nos maldijimos. Dijimos, prefiero morirme. Teníamos maldiciones por hacer lo que no debíamos hacer. La idolatría, el espiritismo, deshonrar a los padres. Se acabó. Todas esas maldiciones fueron canceladas. Todas esas maldiciones que heredamos de nuestros antepasados. Vimos que es posible que alguno de nuestros antepasados maldijo a sus hijos. Y eso se vino, porque vino la maldición a los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos, y se vino y llegó hasta nosotros. Pero en Cristo Jesús hemos sido libres. O pudieron maldecir a uno de nuestros antepasados, y se vino la maldición, y llegó hasta nosotros. Pero en Cristo Jesús somos libres. O nuestros antepasados pudieron recibir maldiciones por idólatras, por hechiceros, por espiritistas, por perseguir la iglesia de Jesucristo, por tantas cosas que pudieron recibir maldiciones. Y se vinieron y nos alcanzaron a nosotros. Pero en Cristo Jesús somos libres. Somos libres. Cristo llevó nuestras maldiciones a la cruz. Dice el libro de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Somos libres. Y no solamente libres. Jesucristo no solamente nos hace libres, sino que Jesucristo también nos adopta, nos constituye en hijos de Dios. Dice el Evangelio de San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si recibimos a Jesús, si creemos en su nombre, entonces hemos sido constituidos en hijos de Dios. Hermanita, hermano, hemos sido constituidos en hijos de Dios. Y más que eso todavía, porque dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, tenemos una herencia. No solamente hemos sido constituidos en hijos de Dios, sino que tenemos una herencia. Tenemos herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y vimos en una de las lecciones cuál es la herencia que tenemos. Y analizando las Sagradas Escrituras, entendimos que la herencia es todo lo que Dios tiene. Nuestra herencia es todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios tiene lo entregó a Jesús. Y en Cristo Jesús nos lo entrega a nosotros también. Nosotros fuimos llamados a heredar bendición. A ser bendición y heredar bendición. Ese es nuestro llamado. A ser hijos de Dios y a ser herederos de bendición. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados para heredar bendición. Fuiste llamada para heredar bendición. Fuiste llamado para heredar bendición. Gloria a Dios. Y ahora podemos dar esa bendición también a nuestros hijos. Y nuestros hijos la darán a sus hijos. Nuevamente como al principio. Nuevamente. Cristo rescata todo lo que se había perdido. Todo lo que el diablo nos quitó. Ahora estamos nuevamente como al principio. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, entregándonos todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas, todo es todo. Y no tenemos que preocuparnos de que como Dios es todo y te lo da a ti, entonces no quedó para mí. ¡No! Porque Dios es infinito. Él se entrega completamente a ti, completamente a tu esposa, completamente a cada uno de nosotros. Él es nuestra herencia. Jehová es nuestra porción, dice la Biblia, dice uno de los salmos. Jehová es mi herencia. Todo lo que Él tiene. Él le dijo al hijo que se quedó en casa. Uno fue el hijo pródigo que se fue, pero con el que se queda en casa, como no quería entrar a la fiesta y le recriminaba al padre porque no le había dado ni un cabrito para festejar con sus amigos, el padre le dice, hijo, tú estás conmigo siempre y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tiene el Padre es nuestro. En Cristo Jesús, todo lo que tiene el Padre, todas las cosas, todo lo que tiene nuestro Padre Celestial
es nuestro, lo tenemos en Cristo Jesús. Lo habíamos perdido, el diablo nos lo había arrebatado, pero ahora sabemos que Cristo rescató nuevamente esa posición para nosotros. Nuestra herencia es todo lo que tiene el Padre. Dice 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nuevamente el Señor nos da sobreabundancia. Acordémonos cuando los discípulos o algunos de los discípulos no habían pescado nada, no tenían que llevar a casa, no tenían con qué pagar deudas si tenían algunas deudas, pero viene el Señor y les ordena echar las redes. Y ellos echan las redes en el nombre de Jesús y recogen gran cantidad de peces. Y acordémonos de la multiplicación de los panes. En una oportunidad hubo multiplicación de los panes para 5,000, en otra para 4,000. La multiplicación del vino. Y no solamente fue la multiplicación del vino, sino del mejor vino. Y no solamente les dio el que necesitaban, sino que les dio en sobreabundancia. Se acabó la escasez. Cristo Jesús vino para traernos abundancia. Cristo Jesús vino para darnos en sobreabundancia. Las barcas se hundían, tuvieron que llamar a los compañeros. Y en otra parte de la Biblia dice que se rompían las redes. El Señor nos da en sobreabundancia. Y no solamente eso, sino que el Señor nos autoriza a hacer todo lo que Él hace. Él dice que nosotros podemos hacer todo lo que Él hace y nos manda a hacerlo. En una oportunidad mandó a algunos de sus discípulos, les dijo así, está en Mateo 10, versículos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y en Marcos 16, 17 y 19 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nuevamente nos entrega el sojuzgar la tierra, porque Él dice que todas las obras que Él hace nosotros las podemos hacer. Todo lo que Jesús hizo, tú lo puedes hacer, hermana. No sé si eso cabe en nuestra mente, pero tenemos que hacerlo caber. Hermanos, todo lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer. Y esto no fue que alguien nos lo contó. Ahora, si lo hubiera dicho Pablo, yo lo creo también, porque la palabra dice que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero aquí lo dice el mismo Jesús, el mismo que nos reconcilió con Dios, el mismo que resucitó de los muertos. Él dice, en Juan 14:12, dice así, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oh, gloria a Dios. Te invito a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y dice que aún haremos mayores, porque yo voy al Padre. Yo te pregunto, ¿se está cumpliendo eso en tu vida? ¿Se está cumpliendo esto en nuestras vidas? ¿O qué nos está pasando? Tal vez que solamente lo llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice. ¿Qué nos está pasando? Aquí dice claramente, Él mismo dice, es más, está jurando. Dice, de cierto os digo, ahí el Señor está jurando. Él no tiene necesidad de jurar, porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Pero Él en su infinita misericordia jura para que le creamos. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Hermanas, hermanos, les invito a entrar confiadamente en la presencia de Dios. Les invito a entrar a poseer ese matrimonio como fue concebido en el corazón de Dios. Esa familia como fue concebida en el corazón de Dios. La creación concebida como fue concebida en el corazón de Dios, para que nosotros como pareja nos enseñoreemos y la sojuzguemos. Adán y Eva no pudieron sojuzgarla más a causa de la desobediencia, pero vino uno a rescatar todo lo que se había perdido. Vino Jesús y sojuzgó la tierra. Él reprendió el viento, Él reprendió el mar, Él caminó sobre el agua, Él sanó los cojos, los ciegos, los sordos, los leprosos. Él resucitó muertos, Él venció la muerte, Él sojuzgó la tierra y nos entrega a nosotros ahora el sojuzgarla. Dice, todo lo que yo hago, las obras que yo hago, Él las hará también. Yo le invito, hermana, hermano, a estirar tus brazos y decir, gracias, Señor, recibo, Señor, recibo el sojuzgar la tierra,
Recibo nuevamente el enseñorearme de las aves del cielo, de los peces del mar y de las bestias que se arrastran sobre la tierra. Lo recibo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Cristo rescató lo que se había perdido. Hemos vencido al diablo. Él nos engañó. Él nos robó nuestra heredad. Él engañó a nuestra madre Eva y nos robó la heredad. Pero Cristo rescató la heredad. Gloria a Dios. Hemos vencido a Satanás. La Biblia lo registra así. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Y sigue diciendo, y de la palabra del testimonio de ellos. Porque nosotros damos testimonio. Damos testimonio que Jesús es nuestro Señor. Damos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Del cambio que tenemos ahora, que conocemos a Jesús. Del cambio que tenemos ahora, que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Somos diferentes. Ya no hacíamos como hacíamos antes. Y sigue diciendo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que le hemos vencido y registra 3 cosas. Primero, que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Damos testimonio cuando hablamos en el nombre de Jesús. Cuando le decimos al diablo, Cristo te derrotó en la cruz. No tiene derecho. Salga de mi vida, salga de mi casa, salga de mi matrimonio. La sangre de Cristo tiene poder. Y tercero, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí muchos hermanos pueden confundirse porque pueden decir, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de los mártires. Pero no, hermanito, no está hablando de los mártires. Está hablando de los mártires vivos, que somos nosotros. Despreciar la vida hasta la muerte es morir al yo, menguar al yo para que él crezca, morir al yo para que él viva. Morimos al yo cuando perdonamos como Cristo perdona. Morimos al yo cuando amamos como Cristo ama. Morimos a la lengua, morimos al yo cuando no respondemos nada, ni nos defendemos cuando hablan contra nosotros o cuando nos calumnian. Dice la Biblia que levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Morimos al yo cuando callamos, cuando no discutimos. Así digan de nosotros verdades o digan mentiras. Así nos calumnian. Morimos al yo cuando callamos. Para que muera la discusión, para que muera la palabrería, para que mueran las maldiciones. Morimos al yo cuando dejamos que Dios edifique nuestra casa. Estamos acostumbrados a edificar por nuestra cuenta, a hacer lo que queremos. Es que yo soy así me enseñaron, a edificar sin consultar a Dios. Pero morimos al yo cuando dejamos que sea Él el que construye, cuando construimos conforme su palabra. Bien dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dejemos construir a Dios, construyamos, pero conforme a su palabra, para que sea Él el constructor y no nosotros. Morimos al yo cuando morimos a los celos, cuando le decimos, Señor, no voy a protegerla yo, o no voy a protegerlo yo, voy a dejar que tú lo protejas, que tú lo guardes, que tú la guardes, porque tu palabra dice, Señor, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vigila la guardia. Entonces, Señor, voy a morir al yo controlo, al yo celo. Voy a morir al aquí se dice lo que yo digo. Y cuando yo digo y a la hora que yo lo digo, voy a morir, Señor, para que vivas tú. Bien dice tu palabra, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vigila la guardia. Vamos a morir, hermanitas, y vamos a morir, hermanos. Yo me las sé todas. Yo lo dije. Yo les advertí. Es que yo estaba orando por eso. No, dice la palabra de Dios en Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos a estar quietos. Por supuesto, no vamos a poner el piloto en automático. Vamos a estar orando. Vamos a estar buscando de Él. Vamos a estar entregándole las cargas a Él. Y entonces en silencio vamos a conocer que Él es Dios. Vamos a morir al yo. Morimos al yo cuando nos rendimos a Él. Ese día bendito en que llegamos a la conclusión de decirle, oh Dios, yo me rindo a ti. Yo te voy a amar, yo te voy a servir. Así hagas o no hagas lo que te estoy pidiendo. Ahí estamos muriendo al yo. Ese momento en que llegó Job, cuando él dice, Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Vamos a morir al yo, para que él viva, para que su palabra viva.
Las Sagradas Escrituras dicen, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No os acordéis de las cosas pasadas, hermanitas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Vamos a morir al yo. Vamos a olvidar las cosas horribles que nos pasaron, que nos hicieron. Aún las cosas pequeñas que no nos gustaron. Vamos a olvidar aún esas frases cuando estamos conduciendo. ¿Por qué tomó por aquí? Por aquí es más largo. ¿Es que no vio el semáforo? Esas frases que a veces son tan pequeñas, pero también indisponen. Vamos a olvidar aún las ofensas pequeñas. Esa respuesta que te dieron con alguna aspereza. Esa palabra aligerada, pequeña, pero que molestó. Yo invito a quienes queremos matrimonios victoriosos, a quienes estamos edificando conforme a Cristo, a quienes estamos edificando matrimonios victoriosos, familias triunfantes, estables, felices. Les invito a olvidarse y a perdonar aún las cosas pequeñas. Esa pequeña frase, esa mirada, ese acento en la palabra cuando se te contestó, esa manera como se te pidió un favor que no te gustó, esa manera como se te pidió un favor y no te agradó. Vamos a perdonar aún esas pequeñas cosas, porque la palabra de Dios dice que las zorras pequeñas echan a perder las cosechas. Las zorras pequeñas echan a perder las vides. Vamos a morir al que me la hace la paga. Vamos a aprender a devolver bien por mal. El Señor quiere que devolvamos bien por mal. El Señor quiere que venzamos el mal con el bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, vamos a vencer con el bien el mal. Si tu esposa te hace un mal, algo que no te agradó, pues tú vas a vencer ese mal. ¿Y cómo lo vences? Con el bien. Hermanita, vamos a vencer el mal con el bien. Si algo malo hizo tu cónyuge, vamos a vencer ese mal. ¿Y cómo dice el Señor que lo podemos vencer? Vence con el bien el mal. Vence el mal con el bien. Yo lo hice tantas veces, hasta que mi Señor me dio la victoria. Dios me dio la victoria. Dios, el Todopoderoso, el Grande, el Eterno. Él dice, mía es la venganza. Él nos da la victoria. Cuando morimos al yo, estamos venciendo a Satanás. Cuando morimos al yo y perdonamos, estamos venciendo a Satanás. Por eso dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Morimos al yo. Morimos al yo para que Él viva. Morimos al yo para que aquí en la tierra se haga como se hace en el cielo. Y mire lo que nos dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos vencido a Satanás. Mire lo que nos dice la palabra. Lucas 10:19. He aquí, lo dice Jesús, dándonos poder, dándonos autoridad en su nombre. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Hermanita, hermano, tremendo. Tenemos poder. Hay que usar este poder. No nos dio el Señor este poder para tenerlo guardado, para esconderlo. El Señor nos dio este poder para usarlo. Y aquí dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Tenemos potestad. En el nombre del que los venció, en el nombre de Jesús, potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada nos puede dañar, nada te puede dañar. No pelees con tu esposo, no pelees con tu esposa, no pelees con tu esposa, no pelees con tu esposo, pelea contra el diablo, písalo, hóllalo, nada te puede dañar, nada te puede dañar. Lo pisas, lo hollas, cuando perdonas, cuando te refugias en Dios, cuando mueres a ti, para que Él viva, para que su palabra viva, para que su palabra tenga cumplimiento. Lo pisas, lo hollas, cuando haces en la tierra como se hace en el cielo. Si tú lo haces desde este punto de vista, va a ser deleitoso obedecer a Dios, va a ser deleitosa su palabra, va a ser deleitoso perdonar. Para mí me es deleitoso, va a ser deleitoso devolver bien por mal. Yo aprendí a tener deleite en devolver bien por mal. Estaba buscando la oportunidad de hacerlo, porque eso me producía un gran gozo, una gran paz, un gran morir al mí, una forma más de rendirme al Creador, de rendirme a mi Señor, de alabarle y de bendecirle, y de quedarme en silencio, y de ver lo que Él hacía. Porque no se trata solo de quedarnos en silencio,
es de ver cómo nuestro Padre se glorifica. Él no nos deja abandonados, Él no nos deja solos. Él se glorifica. Les comenté en alguna de las conferencias, yo veía a Satanás caer como rayo. Cuando tú te rindes a Dios, cuando tú mueres al yo, para que Él viva, para que Él se glorifique, Dios te da la victoria. No tienes que hacer nada, observar y vas a ver a Satanás caer como rayo. Nuestro caso, hermanos y hermanas, nuestro caso es el mismo caso del hijo pródigo, solamente que aquí fue un matrimonio. Adán y Eva cogieron su herencia, la desbalustraron, la gastaron, se quedaron sin nada, se alejaron de Dios y terminaron sirviéndole a un criador de cerdos. Los cerdos significan demonios. Terminaron sirviéndole a Satanás y conviviendo con los cerdos, conviviendo con los demonios. Y dice la palabra de Dios, y deseaban comer la comida de los cerdos. Sí, antes deseábamos comer la comida de los demonios. Cuando íbamos a donde brujos, hechiceros, cuando íbamos a donde espiritistas, cuando íbamos a que nos leyeran el tarot, a que nos leyeran las cartas, a que nos leyeran el cigarrillo, cuando confiamos en los horóscopos, comida de demonios. Pero un buen día, hemos mirado al que fue levantado. Así como los hebreos en el desierto, al ser mordidos por las serpientes, ellos miraban a la serpiente de bronce que fue levantada y quedaban sanos. Así nosotros hemos mirado al que fue levantado. Y cuando hemos mirado al que fue levantado, hemos vuelto en sí y hemos vuelto a nuestro Padre. Así como el hijo pródigo volvió al Padre, nosotros hemos vuelto a nuestro Padre Celestial. Y aquí hay algo muy importante. Y es que el Padre Celestial no solamente lo restauró, no solamente le dio vestido nuevo y ya, no, fue más allá. Le dio anillo en su dedo y calzado en sus pies. También con nosotros, no solamente fuimos restaurados, sino que ahora se nos ha dado autoridad. El anillo significa autoridad. Autoridad sobre el diablo. Por eso podemos pisar serpientes y escorpiones. Y se nos ha dado protección en los pies. Por eso decimos que en nuestra boca ahora el Señor ha puesto poder. Poder para bendecir, poder para multiplicar, poder para enseñorearnos en la creación, en los peces del mar, en las aves del cielo y en los animales que se arrastran sobre la tierra. Tenemos poder en nuestra mano. En nuestra mano el Señor puso poder para sanar. Se ponga las manos sobre los enfermos. En nuestra mano tenemos poder para que aquello que tocamos sea prosperado. El Señor dice que donde pongamos la mano, prosperará. Tenemos poder también en nuestras manos para impartir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos poder en los pies. Tenemos unción en nuestros pies. Podemos pisar serpientes y escorpiones y nada nos pasa. Tenemos poder en el dedo. En nuestro dedo tenemos el poder para echar fuera demonios. Porque no es nuestro dedo, es el dedo de Dios. Nosotros ahora en Cristo Jesús somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Y para concluir este punto, que nos quede claro que hemos sido redimidos por Cristo. Y al ser redimidos, somos salvos del alma, sanos del cuerpo, libres de maldición, templos del Espíritu Santo de Dios y herederos. Y todo esto por gracia. Por gracia, hermanos, por gracia. Es por gracia. Es un regalo. No lo merecíamos, es un regalo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por nosotros, es un don de Dios. Don también significa regalo, es un regalo de Dios. Por gracia podemos entrar nuevamente confiadamente al trono del Altísimo. Es por gracia. Por gracia es que podemos entrar nuevamente en el plan original de Dios. Por gracia es que podemos entrar nuevamente a ese matrimonio que Dios quiere para nosotros. El matrimonio en el corazón de Dios. Como si nunca hubiera existido la maldición. Y vivir nuevamente en ese matrimonio nacido del corazón de Dios. Podemos volver a ese plan original
¿Y cómo? Me dirán algunos. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo? Muy sencillo, vea lo que nos dice la palabra de Dios. El mismo Jesucristo hablándonos en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la condición. Permaneced en Él, permaneced en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Esa es la condición. Queremos entrar nuevamente a tener un matrimonio como es el matrimonio salido del corazón de Dios, como fue el matrimonio al principio, donde no había maldición, donde todo era bendición, donde había sobreabundancia, donde había vida eterna, donde había vida en abundancia. Muy sencillo, dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está el secreto: permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Y aquí hay algo muy importante, porque en Cristo Jesús hemos recibido nuevamente la herencia, hemos recibido nuevamente el poder, hemos recibido nuevamente la autoridad, hemos recibido nuevamente el sojuzgar la tierra, hemos recibido nuevamente el enseñorearnos de la creación del Señor. Entonces tenemos que apreciarlo, disfrutarlo. Adán, Esaú, los hebreos no apreciaron la herencia y perdieron la heredad, mientras que Abraham apreció la bendición. A él se le habló de bendición y él dejó su tierra, dejó su parentela y salió al lugar de la bendición. Esto es muy importante, que no nos pase lo que le sucedió a los hebreos. Ellos perdieron la heredad, ellos eran esclavos de Faraón y servían a los egipcios. Y el Señor mandó un liberador, a Moisés, y Moisés los sacó y los llevó y los dejó a la entrada de la tierra prometida y los dejó al mando de Josué. En el caso nuestro, nosotros estábamos de esclavos de Satanás y sirviendo a los demonios. Y el Señor envía un liberador, envía a Jesús, y Él nos libera y nos lleva a la entrada del reino de Dios, a nuestra heredad. Y ahí nos deja con el Espíritu Santo. Los hebreos perdieron la heredad. Ellos entraron, la poseyeron por unos años, pero perdieron la heredad. Tenemos que tener cuidado, sumo cuidado de no perder ahora nuestra heredad. ¿Cuál fue la recomendación que Dios le hizo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, para que le fuera bien en todo, en esa heredad que Dios les daba? La recomendación es esta, la voy a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que tenían que hacer era meditar en el libro, guardar lo que estaba escrito en el libro y hacer conforme estaba en el libro. Y entonces todo les saldría bien. Pero ellos no lo hicieron y perdieron la heredad. ¿Y a nosotros cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Una recomendación muy similar, muy parecida. Si permanecéis en mí, dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si queremos que nos vaya bien en esta nueva etapa, en este disfrute de lo que Jesús nos está entregando, entonces tenemos que permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Jesús es la puerta, Él es el camino, Él es la vida, Él es vida en abundancia. Bien nos dice el Señor en Juan 10:10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús. Si queremos edificar nuestro matrimonio en forma victoriosa, nuestra familia triunfante, feliz, estable, entonces el mandato es permanecer en Jesús. Si queremos que nos vaya bien en nuestro matrimonio, si queremos que nos vaya bien con nuestra familia, si queremos que nos vaya bien con nuestros hijos, si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos tener vida y bien abundancia, el mandato es permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. El Señor Jesucristo habló lo mismo de otra manera en Mateo 7:24-27, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si queremos tener un matrimonio conforme al matrimonio salido del corazón de Dios, un matrimonio victorioso, familias triunfantes, felices, estables, entonces tenemos que edificar nuestro matrimonio sobre la roca. Edificar conforme a Jesús, permaneciendo en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Bien dice la Biblia en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Quienes queremos tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices y estables, debemos entender que la edificación de nuestro matrimonio es de los dos. Y los dos debemos edificar con sabiduría. Y cuando vengan las desavenencias, aparezcan los conflictos, entonces no se cae la casa. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Y la Biblia nos dice cómo. Dios estableció unas funciones. Vimos en una de las lecciones que Dios, desde un principio, cuando Él nos creó, Él constituye el matrimonio como una unidad. Él dice que serán una sola carne. Y Él puso el nombre de Adán a los dos. Dice, a los dos llamó Adán. Somos una unidad. Y la tarea de edificar el matrimonio fue dada a los dos como unidad. Adán y Eva como unidad. Los dos deberían complementarse para multiplicarse. Los dos deberían complementarse para sojuzgar la tierra. Los dos deberían complementarse para enseñorearse en toda la creación. La tarea no fue dada por separado. Dios no les dio dos jardines. Dios no dijo, este es el jardín de Adán y este es el jardín de Eva. Él les dio un solo jardín. Y en ese jardín no les dijo, bueno, de aquí para allá Adán y de aquí para allá Eva. De aquí para allá uno y de aquí para allá el otro. Ahora, la idea de matrimonio como unidad se perdió después de la desobediencia. La verdad es que por muchos años no se vio en los matrimonios el reflejo de que fuesen una unidad conforme Dios lo instituyó. Pero después de Cristo reaparece el concepto del matrimonio como una unidad de dos en diferentes versículos. Por ejemplo, si vamos a Efesios 5, del 22 al 23, dice así: las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí reaparece la figura de unidad. Está diciendo el Señor que el esposo y la esposa son similares a Cristo y la iglesia. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, así también en el matrimonio el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Es una hermosa figura de unidad. Y de otras funciones o roles, si queremos llamarle roles. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Y hay otras funciones. En Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En Primera de Pedro 3:1-6 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. En Primera de Pedro 3:7 dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor da funciones diferentes para los esposos y diferentes para las esposas. ¿Por qué? Porque somos iguales en dignidad, pero Dios nos creó para complementarnos. Tenemos naturaleza diferente. Pensamos diferente, percibimos la existencia de la vida en forma diferente y nos satisfacen a plenitud cosas diferentes. Por eso no está bien que yo le diga a mi esposa, póngase mis zapatos, o que ella me diga, póngase mis zapatos, porque jamás podremos hacerlo, porque ellas piensan diferente, porque percibimos la vida, la existencia en forma diferente y nos satisfacen a plenitud cosas diferentes. Por eso decimos que no somos iguales, somos complementarios. Nos intercomplementamos uno con el otro para dar cumplimiento al propósito de Dios para nosotros, al propósito de Dios para el matrimonio, al propósito de Dios para la familia,
Analicemos primero qué dice el Señor acerca de las mujeres. Después vamos con los hombres. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos que permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces vamos a ver en detalle lo que dice el Señor para las esposas y lo que dice el Señor para los esposos. Uno de los puntos que dice es que las casadas estén sujetos a sus propios esposos como al Señor. Y esto no solamente es para el Antiguo Testamento, o esto no es de la maldición, esto es después del rescate. Esto es conforme al corazón de Dios, que las esposas estén sujetas a sus esposos. Lo que sucede es que, como hubo tantos miles de años bajo la maldición, empezó a confundirse el estar sujeto con el estar sumiso. Y lo que dice el Señor, y si el Señor lo dice debe darse cumplimiento, es que deben estar sujetas. No habla de estar sumisas. Yo estuve mirando cuidadosamente este tema, porque en las diferentes partes de que habla de sujeción, no habla de sumisión, habla de sujeción. Y si nosotros vamos al diccionario, hay una gran diferencia. Es diferente estar sujeto a estar sumiso. El diccionario dice que sujeción es una acción de sujetar, unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Ejemplo, los vagones y la locomotora están sujetos, no pueden separarse. Si se separan, ya no pueden cumplir su misión juntos. El motor y el chasis de un vehículo tienen que estar sujetos, no pueden separarse. Un árbol y sus ramas sujetos, no pueden separarse en las ramas. Si se separan, ya no cumplen su misión, no pueden cumplir su misión. Mientras que su misión dice lo siguiente: su misión, sometimiento a otra u otras personas, acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones, sometimiento, renunciando o perdiendo su domicilio y fuero. Pero esto no es lo que nos dice el Señor. El Señor no nos habla de sumisión, de estar sumisas, habla de estar sujetas. Mirando el matrimonio de Abraham y Sara, porque Sara nos la ponen como ejemplo, realmente Sara no estaba sumisa, estaba sujeta. Ella andaba con él, ella lo apoyaba, pero ella también opinaba. Y también hacía entrar en razón a Abraham. De hecho, siempre se salió con la suya respecto a Agar, pero jamás actuó de manera independiente. Ella siempre habló con Abraham, nunca actuó por su cuenta. Ella no despidió a Agar, ella le dijo a Abraham. Y es cuando vemos a Abraham consultando a Dios. Y el Señor le dice, haga conforme Sara le dice. Yo me encargo del muchacho, yo lo voy a bendecir. Porque Abraham no quería, Abraham quería al muchacho, quería a Isaac. Se trata de no hacer cosas por aparte, de estar sujeta. El cuerpo debe estar unido a la cabeza, no puede independizarse. Si la cabeza va por un lado y el cuerpo por el otro, ninguno de los dos puede cumplir su misión. El cuerpo no tiene los ojos, no ve dónde está la visión, no sabe salir de las enredonas, le mienten con facilidad y no sabe cómo salir, cómo defenderse. Y la cabeza sin el cuerpo tampoco puede cumplir su misión, porque él sí ve dónde está la visión y qué hacer para lograr la misión. Pero sin los pies, sin las extremidades y las manos, él no puede desplazarse a donde está la bendición, ni puede agarrar la bendición. Tienen que andar los dos juntos. Prestemos atención a lo que el Señor le dice a la iglesia. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En otras palabras, yo soy el tallo central, ustedes son las ramas, y sin mí nada pueden hacer. Tienen que estar asidos a mí, sujetos a mí, prendidos a mí, y así pueden llevar mucho fruto. Pero si se desprenden, nada pueden hacer. Y estamos comparando que Cristo es como la cabeza y la iglesia con el cuerpo. Entonces es lo mismo para los esposos y para las esposas. ¿Qué le dice a las esposas? Permanezcan, sujétense, no se dividan, no se aparten. ¿Por qué le dice de manera especial a las hermanas esto? Porque la mujer, como tiene los pies, ella con frecuencia trataría de independizarse y tiene las manos. Entonces con frecuencia trataría como de actuar por su cuenta, pero el Señor le dice, no, manténgase unida, no se separe, sujétese. Ojo, no está hablando de sumisión, sino de sujetarse. Sujétese para que pueda llevar mucho fruto. Es lo mismo que el Señor le dice a la iglesia. Ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Si permanecen asidos a mí, van a llevar mucho fruto. Hermanitas, si permanecen asidas, sujetas a sus esposos, realmente no están siendo sujetas a sus esposos, sino al Señor. Entonces van a llevar mucho fruto. Un ejemplo, una hermana de la iglesia nos comentaba que había tenido 2 hijos.
un hijo y una hija, y los dos se habían ido para los Estados Unidos, y ella deseaba irse para los Estados Unidos, y habló con el esposo, vayámonos con los muchachos, vayámonos para Estados Unidos, pero el esposo no quería, y no quería. Ella hubiera podido decir, no, yo me voy, actuar por su cuenta, pero no, ella se sujetó. ¿Cómo se sujetó? Orando, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis deseos, Señor. Mi esposo no quiere irse para los Estados Unidos con mis hijos. Yo te ruego que obres, Señor, que le hagas cambiar de opinión, que le hagas cambiar de mente, que le hagas cambiar de idea. Mas, Señor, si tú no le haces cambiar de idea, si tú no cambias su mente, yo me voy a sujetar a ti. Y dice la hermana que ella oró de esa manera. ¿Y qué pasó? Que al cabo de tiempo, quien más se oponía para que ellos se vinieran para los Estados Unidos era el suegro. Dice ella que al cabo del tiempo fue el mismo suegro el que intervino para que el esposo cambiara de idea y se trasladaran a los Estados Unidos. Se trata de estar sujetos al Señor, de no obrar por nuestra cuenta. Por eso veíamos en una de las lecciones, cuando no estés de acuerdo con tu esposa, cuando no estés de acuerdo con tu esposo, a orar. Lo más seguro es que el Señor va a hacer que uno de los dos cambie de idea. A mí me pasó, les comentaba en una de las lecciones, iba al Señor, Señor, mira esta situación. Y a mí muchas veces el Señor me dijo, haga conforme ella dice. Pero otras veces el Señor hizo que ella cambiara de idea. Yo le invito a las hermanas, no a la sumisión, pero sí a la sujeción, que es lo que le agrada al Señor, estar sujetos. Cuando ustedes se sujetan a su esposo, en realidad no se están sujetando a su esposo, se están sujetando al Señor Jesucristo, a su palabra. Permaneced en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. También en las funciones se le dice a la mujer de respetar al marido. El Señor sabe que al hombre le agrada que lo respete, que a nosotros nos agrada sentirnos como héroes. Y hay algo que las hermanas no saben, y es que cuando alguien nos respeta, nosotros le devolvemos aún mayor respeto. Y ojo, hermanitas, en el cumplimiento de este mandato, el cumplimiento de este mandato impacta altamente el comportamiento de los hijos. Ellos van a ver, ellos observan. Ellos no aprenden por lo que les decimos, ellos aprenden por lo que observan. Hay un ingrediente altamente benéfico para la formación de los hijos en el respetar a los esposos. También se dice en estos versículos de las funciones o roles para las mujeres, para las esposas, que deben ser ayuda idónea para el esposo. Y hay esposas, hay mujeres y hay esposas que realmente no solamente son ayuda idónea, sino que son el sustento espiritual, son la fuente de bendición de sus hogares, la fuente de bendición para su matrimonio, para sus hijos. Ellas están siempre buscando de Dios, buscando la bendición. Yo la respeto. Son, como decían los abuelos, es para quitarse el sombrero. Pero así como hay unas hermanitas admirables, hay unas hermanas que en lugar de ser ayuda idónea, son ayuda errónea. ¿Por qué? Porque murmuran, porque critican, porque maldicen al esposo, porque le transfieren pesimismo, porque discuten y vienen a hacer mucho daño al matrimonio. Pero el Señor les dice que tienen que ser ayuda idónea, que deben bendecir y no maldecir. Aunque bendigan a los que los persiguen, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Las esposas están llamadas a ser ayudas idóneas para sus esposos. Dice la palabra de Dios, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La esposa está llamada a tomarse de las manos con su esposo y a orar los dos. Aquí dice que si dos se ponen de acuerdo, y los dos más cercanos es el esposo y la esposa. No quiere decir que no podamos unirnos con otra persona también y orar, por supuesto que sí, pero los dos primeros, los llamados a hacerlo, el comienzo es el esposo y la esposa. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Gloria a Dios, ayuda idónea. Las hermanitas, las esposas están llamadas a ser ayuda idónea para el esposo. Ahora veamos el rol de los esposos. Hay varias también, pero yo veo dos muy notorias. Creo que son las principales. La primera es amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. Y la segunda, amarla como Cristo amó a la iglesia. Dice así en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanitos,
si quieren tener una excelente pareja, una consorte amorosa, comedida, gentil, que te ame, que te respete, tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a entregarte por ella. Así como Cristo se entregó por su iglesia, tienes que estar dispuesto a morir por ella. Y tienes que estar dispuesto a que si aparecen fuerzas oscuras que quieren destruir tu casa, tienes que pelear la batalla por ella. Si quieres que sea cumplimiento lo que dice la Biblia respecto a la esposa, Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, hermano, tienes que estar dispuesto a entregarte por ella, a morir por ella. Y lo mismo para las esposas. Cuando hay esposas que tienen esposos difíciles, inconversos, deben estar dispuestas a morir por él. Si desean obtener esposos que las amen, las protejan, las provean, se ocupen por ellas, las atiendan, cada uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio, a morir por su cónyuge, así como Cristo murió por su iglesia. Jesucristo dio su vida por la iglesia cuando la iglesia no merecía que lo hiciera, pero pasado el tiempo, es su iglesia quien ha estado siempre dispuesta a dar la vida por él, al morir al yo por él. Morimos al yo por él. Cuando habla de dar la vida por él, estamos hablando de morir al yo por él. Y también muchos entregaron la vida por Cristo, o la entregan en estos momentos. Hay países donde persiguen la iglesia del Señor, pero el Señor se glorifica siempre. ¿Y cómo muero por mi esposa? Pueden preguntarme algunos. ¿Cómo muero por mi esposa? ¿Cómo muero por mi esposo? Mueres por tu esposa cuando te humillas ante Dios, cuando haces lo que Él dice que hay que hacer con tu cónyuge, cuando dejas de hacer lo que sale de tu corazón para hacer y lo reemplazas por lo que Dios dice que hay que hacer, especialmente en lo referente a perdonar, olvidar las cosas pasadas, devolver bien por mal y bendecir. En una oportunidad que predicaba sobre esto, alguien me dijo, pero pastor, eso es perder la personalidad, eso es humillarme a mi pareja. Pero nosotros, los que estamos construyendo, los que estamos edificando matrimonios victoriosos, entendemos que cuando hacemos estas cosas, estamos muriendo nosotros para que sea Dios glorificándose. Te rindes, te humillas, mueres al viejo hombre, actúas conforme Dios dice que debes hacer con tu cónyuge y Dios nos levanta. Dios no nos deja caídos. Bien dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, debes hacerlo. Si Dios dice que debes perdonar, hay que hacerlo. Si Dios dice que debes devolver bien por mal, debes hacerlo. Si Él dice no os acordéis de las cosas pasadas, hay que obedecerle. Si dice amad a vuestras esposas, así no se lo merezcan, debes hacerlo. Si Él le dice a las esposas respetad a vuestros maridos, debes ponerlo por obra. Debes estar dispuesto a morir por ella o a morir por él. Ahora bien, hermanas, muchas veces uno en esto se siente abandonado, pero yo les digo, y hermanos también, si te sientes abandonado, rechazado, si tu esposa o tu esposo fue injusto contigo, si te trató mal, si te juzgó, si te calumnia, refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. Les comentaba en una de las clases, yo muchas veces tuve que hacerlo y no tenía otro lugar sino en el baño. Y me iba allí y allí derramaba mi corazón en la presencia de Dios. Y por una época no solamente derramaba mi corazón en la presencia de Dios, sino que la acusaba. Pero el Señor me enseñó que no tenía que acusarla, porque yo inicialmente iba allí a decir, Señor, otra vez tu siervo, Señor, otra vez. Pero el Señor me enseñó que no. Él no recibe esas oraciones acusatorias. Tenemos es que perdonar. Cuando yo aprendí a perdonar y empecé a bendecirla, a olvidar las ofensas, a pedirle a Dios que también la perdone y que la bendiga, entonces Dios me dio la victoria. Hermanitas, hermanos, tenemos que estar dispuestos a morir por nuestro cónyuge. Hay que pagar un precio por ella. Si pagas un precio por ella o por él, Dios no te va a dejar avergonzado. Va a avergonzar los que estaban contra ti. Va a avergonzar la rebeldía. Va a avergonzar la ira. Va a avergonzar el deseo de venganza. Va a avergonzar todo aquello que se levanta contra ti, contra tu cónyuge, contra tu familia. Y va a transformarla en otra persona. Y te la va a devolver completamente cambiada. Él lo hizo con nosotros. Dios nos transformó.
Dios nos cambió. Hace unos días estaba hablando con un caballero, estaba testificando de Jesús y él me dijo, ¿y usted ha visto milagros? ¿Usted ha visto alguna vez un milagro? Me quedé mirándole a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Y yo estaba con mi esposa estaba al pie mío. Dije, ¿sabes qué? Yo soy un milagro. Nosotros somos un milagro. Nosotros fuimos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto que he visto muchos milagros, muchas sanidades, no solamente a mi alrededor, sino en mi propia existencia, en mi propia vida, en mi propio cuerpo. Si deseas un matrimonio victorioso, te invito a dar la batalla por tu pareja. Morir por ella. Entendemos el morir por ella como una rendición total a Dios. Hoy en día los cónyuges no están dando la batalla por su pareja. Un problema y la abandonan. Y eso es muy grave, porque Satanás, que anda como león rugiente mirando a quién devorar, y eso es muy grave, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y si tú no peleas por ella, si tú no peleas por él, lo más seguro es que se lo va a devorar. Y tú te vas, pero ¿qué sucede? Que él posteriormente viene por ti, y posteriormente por tus hijos. Entonces lo mejor es que des la batalla de una vez. Algún problema en la casa, algún problema con tu hogar, algún problema con tu matrimonio, hay que dar la batalla. No estás solo. Cristo te va a dar la victoria. Cristo, quien ya ganó la guerra, quien ya venció a Satanás, Él te va a dar la victoria. Lo hizo con nosotros. Y para ir terminando este tema, y hablando de los roles para los esposos, recordemos que Dios, a quien primero llama a cuentas, es al hombre. Eva fue la que desobedeció y le dio a Adán. Pero Dios llamó primero a cuentas al hombre. Dios va a preguntar, ¿por qué tu familia está así? ¿Por qué tu familia está desnuda? ¿Por qué tu familia se ha perdido? Y tienes que responder, primero llama al hombre y luego llama a la mujer. Otra de las funciones para los esposos es vivir con ella sabiamente. Veamos qué dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y realmente necesitamos sabiduría. Yo les aconsejo orar con frecuencia, orar antes de hablar con ella, orar antes de llegar a casa, orar antes de ir a la cama, orar antes de acariciar, orar antes de empezar a acariciar. Órale al Señor, órale al Señor. Pídele sabiduría. ¿Qué le digo o qué no le digo? El Señor te va a dar gracia, te va a dar las palabras, te va a dar sabiduría. Yo he entendido que hay sabiduría cuando las tratamos con fragilidad, cuando entendemos que son sensibles, que su sensibilidad va más allá de lo sensible, que tenemos que tratarlas como a vaso frágil, y no solamente como a vaso frágil, sino como a vaso más frágil. No podemos tratarlas ásperamente ni con ligereza, porque les quebraríamos su supersensibilidad, y eso no nos permite avanzar. Observa qué necesita tu esposa y dale, haz lo que puedes hacer por ella. No esperar que ella lo pida. Olvidó el celular en el vehículo. Oh, mi amor, yo te lo traigo. Se le quedó una luz prendida. Mi amor, yo te la pago. Si tú haces con ella esas cosas pequeñas, seguro que van a tener retribución. Ahora, respecto a que para vuestras oraciones no tengan estorbo, la verdad yo no sé bien qué sucede. Yo sé que Dios ama a los hombres. Dios nos ama. Dios ama a los esposos. Se preocupa de nosotros. Les pide a las mujeres que nos respeten. Respeta al marido. Bueno, el Señor sabe que a nosotros nos gusta que nos hagan sentir como héroes. Y que si ellas nos respetan, vamos a ser con ellas aún más respetuosos. Ahora sabemos bien que Él no hace acepción de personas, Él no hace diferencias. Pero la verdad es que aquí el Señor parece que tuviera algo especial con las mujeres. Las tratamos mal y se nos cierran los cielos. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que ser muy cuidadosos con ellas. Es como cuando vivimos en la casa del suegro. Pareciera que el Señor tiene una preferencia por las mujeres. A veces pienso que eso viene desde que fue recibido en la tierra por una mujer, por María. Fue criado por una mujer. Las mujeres fueron las únicas que no lo abandonaron en el Gólgota. Y las mujeres fueron las que estuvieron pendientes cuando Él estaba en el sepulcro. Él quiere que las tratemos como a vaso más frágil. Dice también en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Dice que amemos a nuestras esposas, aun si estamos enojados. Dios no nos deja de amar cuando está enojado con nosotros. De hecho, cuando ofendemos a Dios, no deja de amarnos y de esa manera su amor nos reargulle para buscarlo, para arrepentirnos. El Señor dice, ámenla, amad a vuestras mujeres. Entendemos de esta manera que tenemos que amarlas
Así nosotros creamos que no se merece nuestro amor, tenemos que amarla. El hombre natural de hoy en día dice, yo amo si me aman, o amo en la medida en que me amen. Pero esa es la ley del talón, pero esa no es la ley de Dios. Esa es la ley del ojo por ojo, el diente por diente. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras generaciones, entonces debemos aprender a vivir estos principios. Permanecer en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Vamos a hacerlo por obediencia a Jesús. Vamos a hacerlo para permanecer en Jesús y para que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces de esta manera edificamos nuestro matrimonio conforme al matrimonio en el corazón de Dios. Y cuando el Señor dice que las esposas son coherederas juntamente con nosotros en el reino de Dios, aquí el Señor está reafirmando que somos una unidad. Y ellas junto con nosotros somos coherederos. La reina es coheredera con el rey. La esposa es coheredera con el esposo. Ellas son coherederas juntamente con nosotros en el reino de Dios. Y para concluir esta lección y para concluir el curso, si queremos tener un matrimonio victorioso, un matrimonio conforme al matrimonio salido del corazón de Dios, si queremos disfrutar la herencia, lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Es prácticamente la misma instrucción que Dios le dio a Josué. Lea este libro, medita en él, haga conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Pero ellos no lo hicieron, ellos perdieron su heredad, ellos perdieron la tierra prometida, ellos perdieron su herencia. Y ahora el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Y entonces todo lo que pidan les será hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Jesús, obedecer su palabra, morir al hombre terrenal, morir al hombre natural para dar lugar al hombre celestial, al hombre espiritual, al hombre que está sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces de esa manera vamos a dar lugar a un matrimonio victorioso, a un matrimonio conforme el matrimonio salido del corazón de Dios. Yo les invito a decirles, Señor, hoy a esta hora, una vez más, depongo mis argumentos, depongo todos esos argumentos que tenía como hombre natural y acojo tu palabra, acojo a Jesús. Quiero permanecer en Jesús y quiero que sus palabras permanezcan en mí. Declaro delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, delante de sus ángeles, de toda la creación, que yo hoy quiero permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en mí, porque de esta manera es que puedo volver a tener un matrimonio conforme el matrimonio nacido en el corazón de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este breve avance de nuestro curso para matrimonios, elaborado de acuerdo a nuestras propias vivencias y diseñado con el fin de que ustedes también puedan mejorar, optimizar y restaurar las relaciones de pareja en el hogar, con la familia y con mucho éxito. Dios los bendiga. Luis y Janet Palacios. Llegamos al final de Matrimonios Victoriosos con Luis y Janet Palacios. Le invitamos a participar en nuestros cursos para matrimonios adquiriendo y siguiendo el libro titulado Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso, de venta en Amazon.com. Para más información visite nacidosparavencer.com o facebook.com/Pastor Luis Palacios.